La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reiteró que el asesinato de los 2 ciudadanos israelíes en Plaza Arts la tarde del miércoles fue una acción concertada y se analiza quiénes más participaron en la balacera. Añadió que ya se ha localizado el vehículo en el que escaparon los sujetos que desataron la balacera en el estacionamiento minutos antes del homicidio. Acaban de informar que lo han localizado, acabamos de mandar peritos. Al momento, solo hay una mujer detenida, pero se investiga la ubicación de los cómplices. Godoy Ramos añadió que existen varios videos que dan cuenta del suceso y se siguen analizando. Los cuerpos de las víctimas ya fueron identificados y entregados a los familiares para que con apoyo de la Embajada de Israel los cuerpos regresen a su país de origen. La procuradora descartó que por ahora la Fiscalía General de la República atraiga el caso. No, por el momento nos vamos a investigar el tema de homicidios. Si hay alguna otra línea que lleve a delincuencia organizada, pues entrará la Fiscalía. Ya en conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum añadió que existe coordinación con el gobierno federal y la Fiscalía en materia de colaboración para las investigaciones, pero hasta el momento no se ha realizado una solicitud formal para atraer el caso por las autoridades del gobierno de México. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.